Presentar a Rafael Ángel Erra Rodríguez es un privilegio porque se trata de un reconocido autor, tanto desde el punto de vista de la literatura como en el campo de la filosofía. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, profesor invitado en Bamberg y en la Universidad de Gießen en Alemania. Ha sido director en la Academia Costarricense de la Escuela de Comunicación Colectiva, de la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica por 3 décadas prácticamente. Fue director del suplemento Áncora de Cultura y es autor de obra filosófica así como de obra literaria, tanto en poesía como en novela y en cuento, también en radioteatro. De estudiante en secundaria usted era muy buen matemático, que le interesaban mucho las ciencias naturales. Y sin embargo, al llegar a la universidad, se decide finalmente por la filosofía y por las letras, por los estudios clásicos. ¿Por qué nos cuenta un poquito sobre ese giro? Fue una transformación, si se puede llamar así, o un cambio de perspectiva, que me llevó primero a la carrera de Derecho. Yo comencé Derecho y filosofía simultáneamente cuando vi las lecciones de Láscaris. Me entusiasmé y ese mismo año decidí que iba, en estudios generales, decidí que iba a llevar filosofía también. Claro, lo que tenía que ocurrir ocurrió, y es que Derecho se quedó de camino esperando una mejor oportunidad en otra vida, supongo yo. Y entonces dejé Derecho y seguí con filosofía y más bien me acerqué a la carrera de estudios clásicos que se estaba iniciando, de filología clásica antigua, que se estaba iniciando en aquel momento. Y bueno, me entusiasmó mucho, me gustaban los idiomas, aprendí bastante griego y latín, pero sobre todo griego, que me gustaba más, y incluso traduje textos de Platón como ejercicio y del poema Parménides. Fue una época gloriosa. Su infancia, su adolescencia en Alajuela debe haber tenido influencia sobre, no solamente sobre sus afectos, sino sobre sus inclinaciones artísticas. En mi caso, en mi historia personal, yo debo señalar algo que quizá ha influido en mi fascinación por fantasear. A los 6 meses de edad me enfermé de fiebre malta, se llamaba en esa época, porque creo que las primeras apariciones las observaron los médicos en la isla de Malta en el siglo XIX. Hoy se llama brucelosis y se transmite por la leche cruda. Tenía 6 meses, mis padres vivían en San Carlos, yo había nacido en Alajuela, y como me enfermé, entonces me llevaron de mis abuelos, porque había mejor atención médica. Bueno, ahí me quedé finalmente, viviendo con mis abuelos. La enfermedad duró hasta los 12 años, o sea, estuve prácticamente 12 años enfermo con brucelosis porque no se iba. Y los síntomas eran gripes recurrentes, de pronto, temperaturas recurrentes muy fuertes. Y entonces eso me obligaba a estar en la cama. Bueno, y además la terapia de esa época era que uno se quedara en la cama. Y eso me provocaba unos estados de fascinación y de delirio y pienso yo que de imaginar cosas, ¿no? Entonces estaba en un cuarto y la gente pasaba y se veían las figuras proyectadas como las sombras de la caverna de Platón proyectadas en la pared por el reflejo de la luz en la mañana. Entonces yo me imaginaba cosas con esas sombras, etc. Creo que eso me dio una imagen, un comportamiento un poco introspectivo ya desde esa época y creo yo, tiene que haber influido en mis intereses posteriores. Es lo único que recuerdo yo de la enfermedad.
Sí, a mí me gustaba ir a los ríos, a las pozas, a bañarme y hacer todas las locuras con las barras en esa época. En esa época viviendo en la calle, ¿no? Jugábamos fútbol en la calle ancha, y donde hoy es imposible cruzar. Ahí pasaba un carro cada 10 minutos. Habla usted de la caverna platónica y de las imágenes. Y por asociación recuerdo otra personalidad interesante entre sus amistades, que es la de Amiguetti. Amiguetti, además de la amistad y lo demás, me parece que favoreció una perspectiva gráfica en toda su concepción estética y del arte. Y que es además hay un libro que usted escribe en conversaciones con él, El desorden del espíritu. Siga contándonos a propósito de eso. De Amiguetti lo conocí desde que estaba yo muy joven en estudios generales o comenzando la carrera. Él era profesor y nos encontrábamos de vez en cuando en la cafetería. Y recuerdo que cuando publiqué mi primer libro, que fue la tesis de licenciatura sobre Sartre, él me hizo un dibujo que está en la solapa. Desgraciadamente se me perdió ese dibujo, no lo conservo, está nada más la reproducción ahí en la solapa del libro. Y la amistad se mantuvo y se renovó después. Hay amistades que bajan y, ¿verdad?, descienden porque uno no se encuentra por X razón y después se reavivan. Y fue muy intensa en un momento determinado y también fue positiva en el sentido de que él mismo se ofreció a ilustrarme algunos libros. Don Rafael, encantadores me persiguen, ha escrito usted en su discurso de incorporación a la Academia de la Lengua. Y le agrega autoengaño y ficción en Don Quijote, una obra que ha influido bastante en su trabajo. Ahí usted propone que tanto el texto filosófico como el texto literario son ficcionales. En un caso, la filosofía se presenta como equivalente de las normas de la realidad, mientras que en la ficción se propone la realidad como algo imaginario. ¿Es acaso esa una clave con la que se podría leer toda su obra? Sí, es probable. Si se trata de encontrar un denominador común a partir de la ficción en relación con la realidad, en el discurso filosófico la ficción funciona de una manera distinta al discurso literario. La ficción de la literatura propone una forma de realidad, un como si. En la ficción literaria, o sea, el discurso textual en torno a la realidad, propone una normativa o una forma constitutiva de la realidad, por lo menos en la tradición académica vieja de la filosofía. El sentido de lo ficcional cambia de una esfera de observación o de reconstrucción de la realidad a otra. A mí me han gustado las dos. En las dos he tratado de encontrar un sentido, ya sea inventando el sentido por medio de la ficción metafórica de la literatura o tratando de encontrar la forma en la cual lo ficcional influye en la realidad. No ya como sustituto, sino como influencia. Por ejemplo, esto suena un poco abstracto, dicho así. Por ejemplo, un estereotipo es una ficción y un estereotipo tiende a constituir la realidad. Porque las personas se comportan según el contenido y los patrones de comportamiento que arrancan de ese estereotipo. Entonces, por ejemplo, el prejuicio racial. El prejuicio racial tiende a constituir la realidad en función de los intereses del sujeto que construye este prejuicio o que lo toma en herencia y lo reproduce.
Pero eso es una ficción y desde un punto de vista ético es una ficción que podemos poner en cuestión ya desde el principio. Pero el hecho real de que el estereotipo tiende a constituir realidad, eso es obvio. Entonces, las ficciones, la realidad, por decirlo así, está hecha de ficciones, como si en el mundo humano se movieran también fantasmas. Y esos fantasmas influirían también en el comportamiento de las personas. Así son las ficciones que influyen en la realidad. Y estas serían temas que le correspondería a la filosofía dilucidar y en los casos correspondientes poner en cuestión. Es una manera de entender la realidad, finalmente. Y es una manera que tiene consecuencias éticas muy radicales en la comprensión de la realidad, porque de ahí se siguen comportamientos o se siguen postulados de comportamiento. Cuando yo entiendo la naturaleza del racismo como estereotipo, y encuentro que esto colisiona radicalmente con un concepto de humanidad, y es un concepto de humanidad que permite que la humanidad sobreviva, entonces el racismo se convierte en el objeto de crítica radical a partir de la ética que se constituye considerando el punto de arranque del estereotipo como ficción. Entonces, como ve, la realidad está mezclada de ficciones y esas ficciones tienen efectos reales en el comportamiento. Su interés por la edición es muy viejo, es muy sistemático y me parece muy paralelo a su trabajo como filósofo y literato. Y también está vinculado con una de las instituciones, la voy a llamar así, de la Universidad de Costa Rica, consagradas, que es la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, a la cual usted le dio un cierto carácter. Ahí había que hacer varias cosas. Cuando Láscaris me propuso que yo la tomara, él fue prácticamente el fundador. El primer director fue Enrique Macaya, pero la fuerza motora ahí fue Láscaris, el que inventó la revista y logró que se aprobara y que se convirtiera en institución universitaria. Luego ya se cansó, entonces me propuso que yo la siguiera. Y bueno, acepté porque me gustaba, en realidad ya había comenzado a ayudarle. Había que hacer dos cosas. Primero, consolidar la parte técnica. Se hacían distintos talleres afuera y eso era muy complicado. Finalmente ya se estaba también formando el taller de publicaciones, entonces la decisión fue dejar que se publicara en la misma universidad y se crearan los mecanismos internos. Se tardó unos años, pero eso se logró. Y lo otro era darle un sesgo, un rostro, un carácter, que en realidad fue un poco continuar el sesgo que ya le había dado Láscaris. Bueno, tal vez la palabra sesgo está mal utilizada aquí. Las características del formato, no solo físico, sino qué tipo de énfasis o de interés debía tener la revista. Confieso que había presiones para que la revista se inclinara a favorecer cierto tipo de material, sesgos ideológicos, hubo clara presión en este sentido. Yo me mantuve en la tesis de que la revista tenía que ser pluralista desde el punto de vista temático y desde el punto de vista ideológico. En lo posible, representar todas las corrientes de pensamiento y todas las corrientes ideológicas, pero como pensamiento filosófico también. De modo que no fuera una revista exclusivamente de historia de la filosofía, o que no fuera una revista inclinada al pensamiento medievalista, o que no fuera una revista inclinada al pensamiento marxista, o solo a la teoría de la ciencia, sino que incluyera toda esta riqueza significativa de la investigación. Llegaban colaboraciones
del extranjero también, y la producción de autores locales. Y yo creo que la revista fue adquiriendo así un rostro, un carácter ideológico y multitemático. Y eso creo que sigue siendo el carácter de esta publicación, y además de manera muy adecuada en el contexto costarricense de una sociedad pequeña con una producción más grande de lo que correspondería casi a la población, hablando desde el punto de vista demográfico. En algún momento leí el análisis de una universidad norteamericana sobre revistas, y en el continente era una de las revistas más estables y más valoradas. Entiendo que es la única revista en América Latina que del momento en que inició hasta hoy nunca ha sufrido interrupción alguna en su publicación. A veces ha habido atrasos, pero eso se recupera en la secuencia. Y bueno, la revista ahí sigue, por suerte. Creo que fue también una experiencia interesante desde el punto de vista editorial, o yo como editor, ¿verdad? Que era director del contenido y editor de la parte material de la revista. Y bueno, hablando de intereses editoriales, colaboré un tiempo en la editorial de la universidad, también en una época de crecimiento en que había posibilidad de influir en las características de la editorial, cómo se quería que fuera, ¿no? ¿Fue miembro del consejo? Sí, sí. Y fue un momento oportuno también de configuración del estilo de la editorial, que en ese colectivo pues me interesó colaborar. Y hay que rendir un homenaje especial a Mario Murillo, director de la editorial por varios años, que fue el que le dio la marca mejor. Y fue también el que logró desde ahí que se creara una librería universitaria. Las universidades son rejegas, son lentas, son perezosas en las modificaciones administrativas, y lograr algo de eso es un empeño casi vital, ¿verdad? Y Mario logró llevar adelante esta idea. Usted dirigió Áncora. Sí, fue interesante la experiencia, muy rica. Se fue formando un equipo, ¿verdad? Y también muy variado de temas. Incluso el tema gastronómico apareció ahí en algún momento. Y para eso habría que trabajar muchos años, ¿verdad? Y no, el periodo que estuve fue corto, pero fue también una experiencia importante de edición, muy rica. Me puso en diálogo con personas de muy diferentes disciplinas. Recuerdo que también publiqué, le di espacio a temas de filosofía de la ciencia y de teoría de la ciencia, que habían estado un poco lejos de los intereses de Áncora. En fin, función editorial que uno trata de crear con un propio sello. Usted tiene un gusto particular por la gastronomía. Y se sabe que incluso en alguna época fue crítico de gastronomía en un medio periodístico costarricense. Bueno, nos habla un poquito de eso. Era muy entretenido, un trabajo entretenido mientras duraban los restaurantes nuevos. Llegó un momento en que ya no había que comenzar a repetir los restaurantes. Entonces se volvió tedioso. Pero sí, creo que estuve 3 años haciendo una crítica semanal de cocina. En realidad, siempre fui perezoso para buscar puestos administrativos, no me interesaban. Creo que a muchos colegas universitarios les encantan los puestos de dirección administrativa o académica. Yo las evité, pero por una circunstancia especial, de pronto me pidieron que me hiciera cargo de la dirección de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, periodismo. Era una época muy polémica, una escuela muy ideologizada, estaba el debate político
de la Guerra Fría, el entorno, los periodistas son por naturaleza muy inquietos y a veces conflictivos. Y dije, yo cuando me lo ofrecieron dije, bueno, voy a ver si, no siendo yo periodista, pero interesado en la divulgación, en la editorial, quizá pueda lograr que por lo menos se estabilice un poco institucionalmente la escuela, que estaba en sus primeros pasos además. Y bueno, a partir de ahí creo que después han hecho otras reformas, surgieron los 3 énfasis de publicidad, periodismo y relaciones públicas. Había que relacionarse mucho con los medios. La única vez que yo fui noticia en mi vida fue cuando salí en una pizarra que tenía el Radio Monumental, ahí en que daban las grandes noticias, ¿no? Que fulanita tal actriz está embarazada, ¿no? Esas eran las noticias importantes. Y otra es renuncia de director de la Escuela de Periodismo. Y ahí salí en esa pizarra, por eso digo, mi único éxito de gran publicidad fue haber estado ahí pintado con tiza. Bueno, yo en mis cursos lo hacía todo muy polémico siempre, ¿verdad? Tuve una virtud o un gran defecto, no sé, en mis cursos, es que nunca repetí un programa. Cometí un error desde el punto de vista de la economía del esfuerzo, probablemente. Pues yo me acuerdo, mis profesores en Alemania repetían cíclicamente los cursos y tenían una carpeta con el curso completo y de ahí ¿no? Entonces, bueno, 3 semestres después pues, sacaban la carpeta y daban ese curso y después sacaban otra carpeta y así iban repitiendo los cursos y yo creo que muchos colegas aquí trabajan así también o profesores que dan el mismo curso siempre, ¿no? A mí me daba pereza repetir un curso. Entonces siempre cambiaba. Incluso bajo el mismo título, por ejemplo, ese de Filosofía de lo Cotidiano, cada vez que lo daba, lo di varias veces, el programa era distinto. Me acuerdo que otro que se llamaba Literatura y Violencia, también cambiaba el contenido, dejaba el mismo título del curso, pero cambiaba el contenido. En uno de los semestres leímos la obra completa de Eurípides, por ejemplo, desde el punto de vista de literatura y violencia. Anudo otro tema. ¿Cuánto duran sus libros ya terminados, durmiendo en su estudio hasta que llegan al público? Duran mucho. Por ejemplo, el Don Juan de los Manjares lo escribí, la primera versión la escribí hace 15 años, más, 16 años. Y bueno, luego comencé a reescribir, etcétera, y estuvo listo y lo dejé todavía 3 años ahí guardado. Escribe paralelamente filosofía y literatura. ¿Hay algún encuentro? Yo encuentro que hay un diálogo en las dos formas de producción. Son diferentes, por supuesto, porque en el discurso filosófico que pretende cierta cientificidad, ¿no? La metáfora es explicativa, tiende a aclarar lo dicho. En cambio, en el texto literario la metáfora es casi el fin del uso del lenguaje. Y la riqueza de un texto literario depende en buena parte de la utilización, del uso y del éxito, por decirlo así, de las metáforas dentro de la construcción del texto de ficción. Otra vez, lo importante es que en el discurso filosófico se tiende a buscar la univocidad, es decir, de crear un único sentido para el lector. En cambio, en el texto literario se juega el destino del sentido con la plurisignificación, ¿verdad? El texto metafórico tiende a enriquecer los sentidos, a crear sentido de tal manera que en algunos casos los lectores, diferentes lectores, entienden cosas un poco diferentes. Y eso explica también la multiplicidad de interpretaciones de un texto literario. Esto en el plano del lenguaje. Desde el punto de vista de lo imaginario,
o mejor dicho, del ejercicio de la imaginación. A veces funciono más en el campo de la ficción literaria y a veces más en el campo de la construcción de modelos de pensamiento analíticos de la filosofía. Varía un poco los estados de interés y de ánimo. ¿Cuál libro le ha aportado el mayor placer de los que ha escrito? Eso es difícil de saber porque en cada momento ha habido un gozo especial. La Guerra Prodigiosa me dio mucho placer y al mismo tiempo mucho sufrimiento porque fue un libro muy duro de escribir. Y además escribí con mucha intensidad. Escribí 3 años, lo escribí 3 veces y escribí todos los días, por 3 años. Nunca repetí después una experiencia de escritura tan intensa. Bueno, tal vez con El Ingenio Maligno, que salieron esos 2 libros. En todo momento de escritura hay una etapa de placer y una etapa de sufrimiento, de angustia, de sentir la resistencia de la palabra que uno quiere dominar. Es quizá algo parecido a la experiencia del escultor que hace él sus obras, no el escultor que encarga, que da una maqueta a otros para que le hagan la escultura. La fuerza del material, que así es la palabra, de algún modo, esta especie de inercia, de solidez, de materia en bruto, que es la palabra, hay que trabajarla. Entonces eso es una especie casi de masoquismo y de gozo, ¿verdad? De placer masoquista que se tiene, que se sufre y se gusta escribiendo. En algunos casos la escritura fue muy fluida y me dio un placer inmenso. Creo que si trato de reproducir ahora y comparar experiencias, la más particular fue esa también bastante reciente, del Genio Maligno y La Divina Chusma, de estos 2 libros. Fue el periodo de escritura más particular y más rico y más complejo y más extraño y al mismo tiempo más placentero y fluido. Usted se fue a Alemania y desde esa época en que usted fue estudiante cultivó una relación con instituciones alemanas, como el Instituto Goethe, por ejemplo, y otras instituciones culturales en las universidades, ¿verdad? Ha sido profesor invitado en algunas de ellas, ha participado en coloquios, en conferencias, ha llevado incluso académicos costarricenses a participar en actividades en diversas universidades. Ese nexo con la cultura alemana, con la academia alemana, culmina en cierta forma, pensando en no solamente en lo laboral, sino en lo cultural, con su nombramiento como embajador de Costa Rica en Alemania. Un académico de la Universidad de Costa Rica, un catedrático de la Escuela de Filosofía, que tiene la oportunidad de trabajar como embajador, primero en Bonn y luego en Berlín. Se trata de coyunturas, golpes de coincidencias, de intereses, de personas. Y en este caso, bueno, hubo una coincidencia, el ministro en particular se interesó porque me conocía y bueno, se pensó que por mis años de contacto con Alemania podía hacer el trabajo con cierto decoro, ¿verdad? Y bueno, eso fue, entonces me hizo la propuesta y yo fui y luego estando en Alemania me dieron también el recargo de la UNESCO y yo no estaba en París directamente, pero atendía y hacía viajes frecuentes a atender asuntos de la UNESCO, que no era difícil hacerlo. Rica experiencia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la diversificación de intereses, la perspectiva que da sobre las relaciones internacionales es también importante. Uno pierde la ingenuidad en algunos campos, ya después de haber estado en una situación de trabajo como esta, se relaciona uno más directamente con
con personas que ejercen el poder en el país donde están representados, en este caso Alemania. Desde el punto de vista literario fue una, no digo pérdida de tiempo, pero fue un atraso, porque es un trabajo muy absorbente y la producción literaria mermó bastante en esos años. No lo digo arrepentido, cada cosa tiene su lugar y su valor. Como filósofo o como persona formada en filosofía, desde luego tenía recursos para poder enfrentar situaciones nuevas y encontrar respuestas adecuadas. El estudio de una disciplina como la filosofía da mucha agilidad, mucha flexibilidad para enfrentar situaciones. Me parece que el aporte de la Escuela de Filosofía internamente en la universidad es un aporte muy rico en el sentido de que abre perspectivas de pensamiento no utilitario, que abre perspectivas de pensamiento no instrumental, que abre perspectivas de pensamiento completamente libre. Esta libertad de pensamiento es lo contrario a la esclavitud del pensamiento. La esclavitud del pensamiento es pensar la realidad con respecto a dogmas o con respecto a cánones preestablecidos. No tenemos que pensar toda la realidad según los dogmas religiosos, los dogmas políticos, los dogmas ideológicos e incluso los dogmas científicos. Tenemos que poder pensar la realidad de otra manera. Y la filosofía, en el mejor de los casos, como reflexión libre, permite esta perspectiva crítica y en cierto modo insolente con respecto a la realidad. ¿Y eso qué nicho laboral puede tener? O sea, de pronto pienso de nuevo en diálogo y polémica. Uno podría pensar, bueno, el que estudia filosofía tiene que ser alguien que tenga medios suficientes, o sea, que sea alguien de élite económica para poder darse el lujo de filosofar. Porque desde el punto de vista laboral no va a tener campo ninguno. Sí, o no tiene ningún futuro. Esa es una limitación. Probablemente los filósofos nunca han tenido grandes posibilidades profesionales, ni siquiera en la Grecia antigua. Porque los que se dedicaban a la filosofía en la Grecia antigua ya tenían resuelto el problema de la sobrevivencia, ¿verdad? Hay cuestiones prácticas, cómo estudiar filosofía y poder al mismo tiempo ganarse el sustento. Las combinaciones son múltiples, o se estudia filosofía y se elige una carrera en el mercado empresarial, ¿no? O se estudia filosofía y se estudia otra carrera, ¿no? Como muchos que han estudiado filosofía y derecho, filosofía y psicología. El compartir dos carreras ayuda a versatilizar la perspectiva de la realidad. Muchos políticos provienen de la filosofía, también la filosofía les da una riqueza mayor en la comprensión del ambiente ideológico del país y de los juegos de fuerzas. Desde un punto de vista práctico, lo mejor es, si se estudia filosofía, estudiar otra carrera, pienso yo. Sería el consejo más generoso y más honesto que se podría dar a un joven estudiante de filosofía. Mejor acompañar sus estudios de otra carrera, una carrera más práctica, aunque sea una carrera técnica. ¿Verdad? Que hay carreras técnicas muy interesantes, ¿no? Muy ricas. Ya en el epílogo, don Rafael, lo invito a que nos dé un mensaje de despedida. Bueno, una despedida siempre es una invitación a recomenzar. Y recomenzar significa volver a plantear viejos temas con nuevos retos, tanto en la filosofía como en la literatura, y probablemente en cualquier otro orden de la realidad. Yo veo mi vida, los años que siguen, como un intento de seguir productivo, creativo,
ya no como profesor, como docente en una institución, la mía u otra, ¿no? Sí como autor, y espero seguir dando estas pequeñas guerras con los textos y ayudando a las fantasías que producen las letras. Y en cuento también en radioteatro. De estudiante en secundaria usted era muy buen matemático, que le interesaban mucho las ciencias naturales. Y sin embargo, al llegar a la universidad, se decide finalmente por la filosofía y por las letras, por los estudios clásicos. ¿Por qué nos cuenta un poquito sobre ese giro? Fue una transformación, si se puede llamar así, o un cambio de perspectiva, que me llevó primero a la carrera de Derecho. Yo comencé Derecho y filosofía simultáneamente. Cuando vi las lecciones de Láscaris me entusiasmé, y ese mismo año decidí que iba, en estudios generales, decidí que iba a llevar filosofía también. Claro, lo que tenía que ocurrir ocurrió, y es que Derecho se quedó de camino esperando una mejor oportunidad en otra vida, supongo yo. Y entonces dejé Derecho y seguí con filosofía, y más bien me acerqué a la carrera de estudios clásicos que se estaba iniciando, de filología clásica antigua, que se estaba iniciando en aquel momento. Y bueno, me entusiasmó mucho, me gustaban los idiomas, aprendí bastante griego y latín, pero sobre todo griego. Presentar a Rafael Ángel Erra Rodríguez es un privilegio, porque se trata de un reconocido autor, tanto desde el punto de vista de la literatura como en el campo de la filosofía. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, profesor invitado en Bamberg y en la Universidad de Gießen en Alemania. Ha sido director en la Academia Costarricense de la Escuela de Comunicación Colectiva, de la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica por 3 décadas prácticamente. Fue director del suplemento Áncora de Cultura, y es autor de obra filosófica así como de obra literaria, tanto en poesía como en novela. Bañarme y hacer todas las locuras con las barras en esa época, viviendo en la calle, ¿no? Jugábamos fútbol en la calle ancha, y donde hoy es imposible cruzar. Ahí pasaba un carro cada 10 minutos. Habla usted de la caverna platónica y de las imágenes. Y por asociación recuerdo otra personalidad interesante entre sus amistades, que es la de Amiguetti. Amiguetti, además de la amistad y lo demás, me parece que favoreció una perspectiva gráfica en toda su concepción estética y del arte. Y que es además hay un libro que usted escribe en conversaciones con él, El desorden del espíritu. Siga contándonos
a propósito de eso. A Miguetti lo conocí desde que estaba yo muy joven en estudios generales o comenzando la carrera. Él era profesor y nos encontrábamos de vez en cuando en la cafetería. Y recuerdo que cuando publiqué mi primer libro, que fue la tesis de licenciatura, la enfermedad duró hasta los 12 años. O sea, estuve prácticamente 12 años enfermo con brucelosis porque no se iba. Y los síntomas eran gripes recurrentes. De pronto, temperaturas recurrentes muy fuertes. Y entonces eso me obligaba a estar en la cama. Bueno, y además la terapia de esa época era que uno se quedara en la cama. Y eso me provocaba unos estados de fascinación y de delirio y pienso yo que de imaginar cosas, ¿no? Entonces estaba en un cuarto y la gente pasaba y se veían las figuras proyectadas como las sombras de la caverna de Platón proyectadas en la pared por el reflejo de la luz en la mañana. Entonces yo me imaginaba cosas con esas sombras, etc. Creo que eso me dio una imagen, un comportamiento un poco introspectivo ya desde esa época y creo yo, tiene que haber influido en mis intereses posteriores. Es lo único que recuerdo yo de la enfermedad. Sí, a mí me gustaba ir a los ríos, a las pozas, me gustaba más y incluso traduje textos de Platón como ejercicio y del poema Parménides. Fue una época gloriosa. Su infancia, su adolescencia en Alajuela debe haber tenido influencia no solamente sobre sus afectos, sino sobre sus inclinaciones artísticas. En mi caso, en mi historia personal, yo debo señalar algo que quizá ha influido en mi fascinación por fantasear. A los 6 meses de edad me enfermé de fiebre malta, se llamaba en esa época, porque creo que las primeras apariciones las observaron los médicos en la isla de Malta en el siglo XIX. Hoy se llama brucelosis y se transmite por la leche cruda. Tenía 6 meses, mis padres vivían en San Carlos, yo había nacido en Alajuela y como me enfermé, entonces me llevaron de mis abuelos porque había mejor atención médica. Bueno, ahí me quedé finalmente viviendo con mis abuelos.